Dios les bendiga, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie, las parábolas en la Biblia. Tema 8, creo que es el tema 8, si no me equivoco. Y hoy vamos a hablar sobre la parábola del buen pastor. ¿Saben quién es el buen pastor? Yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Pero vamos a aprender, vayamos a la palabra de Dios, a Juan 10:11, donde ahí se nos declara quién es el buen pastor. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios de mi salvación, de nuestra salvación, una vez más aquí estamos, Señor, delante de usted, Señor, donde venimos a escuchar su palabra, donde vienen a escuchar tu voz, amor, Señor, tu mensaje, Padre, no el mío, Señor. No vienen a escuchar mi voz, vienen a escucharte a ti, Señor. Oro, Señor, porque sea su Espíritu Santo guiando mi vida, Señor. Que tu Espíritu no solamente esté en mí, sino sobre de mí, para que Él me guíe, Señor, a toda acción, toda palabra, toda obra que tenga que decir o hacer, Padre. Oro por los corazones de mis amados hermanos, Señor. Sea usted preparándolos para recibir este mensaje, Señor. Que aquí hay corazones maltratados, Señor, por malos pastores, Señor, por las situaciones de la vida que hayan pasado, Señor. Oro por esos corazones que estén preparados, Padre, listos para recibir tu palabra, Señor. Y a su tiempo dé fruto a cada uno de nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Hermanos, si estudiamos el capítulo 34 de Ezequiel, en el contexto vemos cómo Dios reprocha a los pastores de Israel, de cómo ellos habían sido malos pastores. Entiéndase que al decir pastores eran los gobernantes, los líderes religiosos, hasta los sacerdotes que guiaban, ¿verdad?, hacia Dios a las personas. Eran unos pastores que más bien buscaban engordar sus vientres, sus necesidades. Ellos solos querían salir adelante como una carrera, como una profesión, y no les importaba el cuidado de las ovejas. No les interesaba cómo ellas estuvieran emocionalmente, doctrinalmente, ni mucho menos espiritualmente, ¿verdad? Ellos solo querían someter, ser el centro de atracción, de atención. Ellos simplemente querían seguir adelante. Y todo eso pasó así entre los reyes, entre los sacerdotes, hasta llegar a los fariseos en los tiempos de Jesús. Así fue siempre. Unos pastores que no les importaba el pueblo, pero querían vivir a costillas de ellos. Ya miraban más bien el pastorado como una forma de negocio, más que un don de parte de Dios. En esos tiempos los pastores solo eran amadores de sí mismos, solo miraban por su bienestar y no amaban al pueblo, no amaban a las ovejas, no seguían la instrucción del buen pastor. Los pastores solo servían para señalar, para exigir, para enseñar doctrinas e inventar doctrinas que ni ellos mismos podían cargar, ni ellos mismos podían cumplir. Enseñaba la ley de tal forma que las enseñaban de día y de noche, es decir, como si siempre estuviera en su oído, repitiéndola una y otra vez, de memoria se la sabían, oraban y se meciaban, repitiendo oraciones y citas de los rollos de los pergaminos, pero solamente eran letras sin sentido. No era espiritual, no era amor, simplemente era pura palabra vana. Y sabemos que cualquier cosa o don que tengamos, si no hay amor, todo es vano, como algo que hace un ruido fuerte y no se le entiende, solamente duele. Así eran los pastores en esos tiempos, y solamente era apedrear a las ovejas. En vez de tener una vara, ellos tenían palos para darle a las ovejas. En vez de tener un cayado, las agarraban a patadas. No las cuidaban, solamente los maltrataban. Y muchas personas decidieron mejor alejarse de lo religioso, alejarse de lo que era Jehová, del Dios de los ejércitos, de quien les había dado una identidad, de quien los había escogido de entre muchos pueblos, y mejor se fueron y anduvieron errantes, pues como ovejas sin pastor, perdidas por todos lados. Y de eso se trata, hermanos. Hoy en día sigue igual, desgraciadamente, en muchas partes. Pero vamos a ver el contraste entre el llamado de Dios a un pastor y el llamado personal, o que alguien te ponga. Yo me acuerdo en una iglesia donde estuve, estaban unos
pastores, dicen que eran pastores, que los habían orado por ellos, los habían puesto ahí, mas sin embargo no tenían el llamado. El pastor era un neófito, no entendía de la palabra de Dios. Su mujer sí era muy aplicada con la palabra. Muchos por ahí decían que hasta la propia mujer les hacía los sermones a este hombre. Como era de esperarse, no funcionó, porque no era el llamado. Para ser pastores realmente se necesita tener un llamado, porque dura cosa es ser un pastor, hermanos. En la palabra de Dios, en Juan 10:1, vayamos ahí y leamos qué dice. Ando un poco malo de la garganta, parece que me lo pasó el pastor como la semana pasada, ¿se acuerdan? Ando igualito. En Mexicali en la mañana me estaba quedando sin voz. Bueno, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, este es ladrón y salteador. Esta frase, mis hermanos, de cierto les digo, tiene la intención de que es una verdad indiscutible, una verdad absoluta. Es algo que no se puede debatir, que no se puede decir que es una mentira, sino por el contrario. Esta es una frase que va siempre acompañada del amén de Dios, de que se cumple, que así es. Y nuestro Señor se vio muy obligado, nuestro Señor Jesús, a decirle a los pastores de aquellos tiempos, a los fariseos, que ellos eran crueles, que ellos realmente no tenían el llamado del pastorado, de que no eran unos pastores, que ellos no habían entrado por la puerta. Un comentarista dice lo siguiente sobre estos pastores: que los líderes religiosos habían mostrado ser tan inútiles y crueles con el hombre y con sus padres y con la gente en general, que Jesús se vio obligado a hablar sobre el contraste de su corazón y obra como líder hacia el pueblo de Dios y el corazón y obra de muchos de los líderes religiosos de su tiempo. Es decir, puso un contraste entre el corazón de él, de Jesús, con el contraste del corazón del fariseo, que eran muy diferentes, muy distintos. Uno era el pastor que había entrado por la puerta y el otro el ladrón y salteador. Y Jesús les dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Para ser un pastor es necesario el llamado, como estábamos hablando, el propósito. Es necesario que sean hombres conforme al corazón de Dios, conforme a sus deseos, dispuestos a hacer lo que Juan decía: menguar, para que Cristo crezca en él y que Cristo se vaya formando y entonces puedan ejercer el pastorado de Jesús a las ovejas. Y recuerden que Jesús fue golpeado, fue traicionado, fue herido, fue azotado, y muchos de ellos eran sus ovejas. Es por eso que debe de haber un llamado especial, porque el pastor va a ser acribillado, va a ser traicionado, va a padecer mucho, necesidades tal vez, tantas cosas que pasa un pastor. Es por eso que es necesario un llamado. Así que, mi hermano, el que desea obispado, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad que sí, verdad? Pero pues que sea el llamado de Dios, porque si no. Pero mire, el llamado pastoral tiene la manera de comprobarse si es genuino. Primero, debe de ser conforme al corazón de Dios. Segundo, su amor y sus dones, la ley debe de estar en su corazón, y el amor de Dios en su vida. Entre todas ellas, más que los dones y la ley, se podría decir, tendría que ser el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y la verdad, los líderes religiosos, los fariseos de esos tiempos no eran así, no había amor. Y es por eso que eran incapaces de perdonar, eran incapaces de hablar sobre el perdón, sobre el amor al prójimo. Eran incapaces, no podían, mucho menos estar con los necesitados. Es por eso que ellos hacían menos a los leprosos, hacían menos a los publicanos, a toda persona que fueran pecadores.
los hacían menos, los excomulgaban, los apartaban de la iglesia, no podían estar allí, porque no tenían amor, porque no sabían perdonar, eran legalistas. Jesús dice que los que estuvieron como pastores, mas no tenían este llamado, dice, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Subir por otra parte, hermanos, tiene la intención de mostrar que está como pastor con otras intenciones, con otros motivos. Y muchos en aquellos tiempos querían estar como maestros, querían aprender de maestros de renombre para algún día ser un líder religioso y tener un oficio, un trabajo, ejercer una carrera y ganar dinero, tener un buen salario. Eran asalariados. Eso eran los pastores de esos momentos. Eran ladrones. Entendemos lo que es ser un ladrón, ¿verdad? Es alguien que roba, que sustrae, así como Judas, de la bolsa del dinero de los santos. Lo profanaban. Ellos hacían lo mismo. Pero ¿qué es un salteador, mis hermanos? ¿Qué podrá hacer eso? Un salteador es una persona que roba, pero que siempre está al acecho, a la expectativa de crear nuevos planes de cómo sacar dinero, de cómo robar a la oveja, despojar. Es como cuando se ponían unas personas, se escondían para robar a los viajeros que pasaban y les caían como emboscadas, planeaban todo y caían y les robaban. Esa es la intención de esta palabra de salteador. Alguien que está listo, presto, vigilando cuando pase alguien para robar. Y eso eran los pastores de aquellos momentos. Hoy en día habrá personas así, habrá pastores así. Yo creo que sí, yo creo que nosotros conocimos a varios, ¿verdad? Yo cuando recién me convertí iba en una iglesia donde este pastor, pues, les vimos las intenciones de que él quería ser apóstol. Ellos decían que abriendo, creo, 5 iglesias, ya te convertías en apóstol. Y él tenía uno en un lugar que se llama Santa Mónica, que pues no es de muy de caché, pero iba gente que tenía dinero. En La Voluntad había otra, era más pobrecita, ahorita ya está mejor, pero antes más pobrecita, y no me acuerdo dónde estaba la otra. Bueno, él pastoreaba en la pobrecita. Decidió un día delegar a otro pastor y establecer una iglesia ahí, y él fue y se puso en la otra y quitó el pastor de ahí, que según ahí ganaban más. Los que saben, amigos que tenía, decían que ahí entraban dólares, había dinero, pero Dios, ¿sabe qué hizo? Cerró esa iglesia y tuvo que regresar. Salteador. Espero en Dios que ya se haya arrepentido, ¿verdad? No, mi intención es señalar, simplemente dar una ilustración. Así son los pastores hoy en día, algunos pastores, siempre inventando cómo sacar dinero, ¿verdad? No que es para sostener a la iglesia, no que es el diezmo, que mis ganancias. Es cierto que se le debe dar una parte al pastor, ¿verdad? Pero no el pastor agarrar todo. Nosotros aquí en Algodones, como en Mexicali, el encargado del dinero administrador soy yo. El pastor no tiene el dinero, lo tenemos mi hermano Jesús, que es secretario, y yo, no el pastor, precisamente para evitar malos entendidos. Amén. Bueno, los pastores aquellos así eran, siempre inventando cómo sacarle dinero a las personas, así como las indulgencias, ¿verdad? Para sacar dinero. O como aquellos que vendían, decían que era sangre de Cristo, vendían unas cositas y cobraban algo así. O del manto de la Virgen María, o la espada esa de la sabiduría, o el agua del río Jordán. Tantas cosas que se inventan ahora esos falsos pastores para obtener ganancias. Ahora, por el contraste, Jesús dice cómo es que un verdadero pastor es y cómo es que llega. Juan 10, 2 y 3. Evangelio según Juan, capítulo 10, versos 2 y 3. Dice: mas el que entra por la puerta
el pastor de las ovejas es. Es decir, no tiene que andar saltando, no tiene que andar brincándose, ocupando un lugar que no es de él, porque el pastorado es de Jesús. Él entra por la puerta. Dice el verso 3, a este abre el portero y las ovejas no oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Jesús, el pastor por excelencia. Él puso pastores conforme a su corazón. El que entra por la puerta, pastor de las ovejas es. Este es Jesús, mis hermanos. Jesús dice que Él es la puerta y Él la abre a quien considera que es un llamado pastoral, que tiene un llamado, y establece pastores conforme a su corazón. En Jeremías 3:15 dice, en el libro del profeta Jeremías 3:15 dice, escuche, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Se dan cuenta? Aquellos pastores que se ponían simplemente porque querían seguir adelante, querían vacunar a las ovejas, querían sacar, sustraer, robar. Ahora que Jesús pone corazón de pastor, que los apaciente con ciencia y con inteligencia. Dios pone en los pastores, además de su amor por las ovejas, cualidades y dones para guiar, alimentar a sus ovejas. Dice que les da ciencia e inteligencia, dos cosas esenciales para un pastor, dos características. Si tienes un pastor que tiene inteligencia, pero no tiene ciencia de parte de Dios, no es un pastor completo. Mire, la versión Biblia en lenguaje sencillo traduce la palabra ciencia como sabiduría. Esa es una característica de un pastor, ser sabio, tener la sabiduría de Dios para guiar al pueblo. Y así en las ovejas, cualquier situación que estén pasando, siempre va a tener una palabra de sabiduría para guiarlas, para cuidarlas, para exhortarlas, para seguir adelante. Jesús pone pastores conforme a su corazón, quienes guiarán al rebaño con ciencia y amor. Pero también un verdadero pastor tiene la cualidad, además de guiar a sus ovejas, de hablarle con su voz, las cuales las ovejas escuchan y conocen. Juan 10:4. Las ovejas oyen la voz del pastor. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. El pastor tiene voz de autoridad de parte de Dios, y las ovejas le reconocen, pero únicamente los que son sus ovejas. Pero hay algunas ovejas rebeldes por ahí, que estas a veces necesitamos vara o callado, ¿verdad? No nos basta con solamente la voz del pastor. ¿Sabe el pastor con qué voz guía a sus ovejas? ¿Cuál será esa voz con la que guía a las ovejas? Con la voz de la palabra de Dios, mis hermanos. Y las que son ovejas escuchan la voz del pastor y la atienden al llamado. En lo natural, yo he visto un video donde hay personas que le están hablando a las ovejas y le hacen señas y les gritan y no las escuchan. Pero llega el pastor y empieza a hacer ruidos raros y las ovejas vienen corriendo. Esa es la intención. ¿Cómo saber que es un pastor verdadero de parte de Dios? Cuando las ovejas escuchan su voz. Por el contrario, también están aquellos que tienen enhelados a la gente, ¿verdad? Que los malpasan, que los tienen idolatrados. Pero no, el pastor siempre guía con ciencia, con la palabra de Dios, y les dice que el único que debemos adorar es a Jesús. Amén. Un pastor, hablando ya como el
como el ministerio, guía a sus ovejas con la voz de la palabra de Dios. Por medio de estas ovejas serán alimentadas, serán confortadas, serán cuidadas, restauradas. Esa es la función del pastor, y por eso cada oveja debe identificar a su pastor. Y cuando hay buena voz, buena palabra de Dios, las ovejas saben identificar cuando hay un falso pastor. Y esto es lo que nos dice Juan 10:5, el Evangelio según Juan 10:5. Dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hoy se nos están dando unas clases sobre la doctrina, ¿verdad? Lo que es la sana doctrina, que es aprender lo que son las palabras de Cristo, ¿verdad? Y así vamos a saber cuando la doctrina sea buena. Es la misma forma, hermanos. El que es oveja de Jesús siempre va a escuchar a Jesús. El que tiene un pastor que ama a Dios va a escuchar a ese pastor que ama a Dios, y va a saber identificar entre los pastores buenos y los pastores malos, los pastores que tienen un corazón conforme a Dios, y entre los pastores que solamente quieren robar y atacar al pueblo. Jesús habla en alegorías a los fariseos para darles a entender que ellos eran esos malos pastores, que ellos eran esos malos ladrones, salteadores, esos que solamente iban para quitar el dinero a las ovejas, para maltratarles, esos que caminaban limpios por fuera, puros, que parecía que flotaban, pero por dentro estaban podridos, y que en vez de crear discípulos, ellos creaban a personas merecedores del infierno más que ellos. Juan 10:6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Más adelante, en el verso 7, Jesús se declara como la puerta de las ovejas. Dice Juan 10:7: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, refiriéndose a esos fariseos, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, por eso muchos se fueron. Y lo dice Jesús en el 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y tendrá y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este último verso 10, muchas personas dicen que el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir es el enemigo. Pero si vemos el contexto, aquí se está relacionando este verso con los falsos pastores, con aquellos que simplemente venían a quitarles la feria, la lana a las ovejas, a maltratarlos. De ellos se está refiriendo. Ellos eran los ladrones que venían a matar y destruir simplemente. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Jesús utilizó otra imagen de la crianza de ovejas de su tiempo. En los pastizales para las ovejas se hacían los rediles con una sola entrada para mantener a las ovejas adentro y protegerlas de los lobos. El pastor en realidad era la puerta. El pastor era el guardia de la puerta. Nada ni nadie lo movía. Él estaba al cuidado y controlaba la puerta. Él abría y cerraba según Él quería. Ese es Jesús, hermanos. Si tú tienes un pastor que te habla por teléfono cuando no llegas, si tú tienes un pastor que te enfada cada rato, si tú tienes un pastor que te reprende cada rato, si tú tienes un pastor que te hace ir a todos los servicios, que te habla por teléfono, que te mete en clases para que crezcas, créeme, es un verdadero pastor. Entonces aquí Jesús reprueba por completo a los fariseos y sacerdotes como guías espirituales, ¿verdad? Más bien eran ladrones que estaban usurpando un lugar de pastorado que no le correspondía. Dios los había dejado como sus representantes para amar a su pueblo, para guiar a su pueblo, para cuidarlos, para protegerlos, para acercarlos a Dios. Mas sin embargo estos, ¿qué hicieron? Los desecharon, corrieron a los necesitados, a los pobres para un lado, a los ricos aquí enfrente,
A los pecadores ni las puertas se les abría. Entonces, esos eran los falsos pastores. Pero Jesús, más adelante, ahora Él se declara como el verdadero pastor, como el pastor de pastores, como el ejemplo a seguir. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora sí se va a poner bueno, hermanos. Esta grande declaración, esta novedad que Jesús dijo, les anunciaba a los fariseos. Jesús les anunció a los fariseos que Él era el Mesías, que Jesús era el buen pastor. Aquel anunciado en Ezequiel 34. Vayamos a Ezequiel 34:11. Vamos a Ezequiel 34:11. Vamos a leer hasta el 16, hermanos. Mire, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en esos pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Ese es Jesús, ese es el buen pastor. Cuando Jesús dijo: yo soy el buen pastor, este capítulo embona en Jesús. Ahí recae todo. Jesús es el que viene por nosotros. Jesús, el buen pastor que busca a sus ovejas. Hermanos, qué hermosas palabras tenemos, qué hermosas palabras de nuestro pastor. Estas palabras deben traer descanso en los corazones de cada uno de nosotros, porque Dios nos muestra su amor, su cuidado por cada uno de nosotros. Por más flaco que estemos, por más feos que estemos, por más gorritos que somos, Jesús viene por nosotros. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Yo soy oveja del Señor. Jesús viene por ti, hermano. Jesús está interesado en tu bienestar. Jesús quiere sanar tu corazón. Jesús quiere hacerte que salgas adelante. Quiere vendarte si estás herido. Quiere sanar tu corazón. Dios, cansado de los malos pastores que había tenido Israel, decide él mismo descender a este mundo para venir a buscar a su amado pueblo, a sus amadas ovejas. Hermanos, saber que el Rey del universo está especialmente interesado en ti es algo que realmente debe inspirarnos paz y confianza. Aquel cuya voz poderosa creó el universo está interesado en ti, en estar contigo, para darte paz y confianza. Israel estaba perdido por la mala dirección de sus pastores, ya que tomaron decisiones que alejaron a las ovejas de Dios y fueron a pecar. Y todas se fueron por todos lados, descuidadas y perdidas. Y le comentaba a mis hermanos en la mañana, ¿cómo es una oveja perdida? ¿Alguien ha visto una oveja perdida? Yo creo que no, ¿verdad? Pero sí nos podemos imaginar un perrito perdido. ¿Nos han visto? En la mañana decía que andan por ahí perdidos, ¿verdad? Ahí con la colita agachada, temblando para todos lados, amedrentados, turbados. Y como no conoce a nadie, pues ahí está nada más.
Incluso la suciedad, luego se revuelcan en lo inmundo con un animal muerto y todo eso apestoso, más no poder. O sea, su condición es mala de ese perrito perdido. Más si se mete un canal lleno de lobos, salen todos feos. Así eran muchos de Israel. Apestaban a inmundicia, en la inmoralidad sexual. Estaban metidos en la idolatría, en el paganismo. Estaban llenos de suciedad todo su cuerpo y andaban turbados por todos lados. Y al buen pastor no le importó eso. Dijo: yo voy a ir por esa, por la perdida. De ahí va el Señor a buscar esa oveja. Yo no sé cómo te sientas tú, hermano. Yo no sé si hay un pecado en tu vida en estos momentos, pero el Señor quiere ir por ti. También el Señor va por aquella oveja rebelde. Otra vez comentaba, ¿te imaginas un pastor que va y mira una oveja rebelde que no se deja agarrar y que le agarra la fuerza, se le echa en el lomo y se va? El pastor bien contento, pero la oveja ¡ay! Gritando, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. A veces somos rebeldes, no queremos estar con Él, pero el Señor nos trae a la fuerza, gozoso. Ese es el pastor de Israel, ese es Jesús, que no le importa que tú quieras, Él siempre te quiere traer, Él siempre te quiere amar, Él siempre te quiere cuidar. Dios reconoce a sus ovejas y las libra. Ezequiel 34:12. Estas son características del buen pastor de Jesús. Como reconoce a su rebaño el pastor el día que están en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron. Los pastores siempre forman un vínculo con sus ovejas, llegan a ser parte de su familia, las llegan a amar. Ya aman a sus animalitos en lo natural, en lo que es una ovejita. Así es Dios con nosotros. Nos ama, hermano, nos conoce, sabe nuestras debilidades, sabe lo que nos duele, sabe nuestras enfermedades. Él nos reconoce y quiere librarnos de todos nuestros males. Hay un gozo en el pastor cuando encuentra a su oveja perdida. Lucas 15:5 nos dice el gozo del pastor. Dice: cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Cuántos de aquí nos habíamos alejado del Señor y nos trajo de nuevo? ¿Qué hace un pastor por sus ovejas, hermanos? Las alimenta, da aprisco, es decir, le da un lugar de descanso seguro. Todas estas palabras son promesas de parte de Dios para su pueblo de Israel, también para nosotros. Dios se compromete a tomar el control de la vida de aquellas ovejas perdidas, maltratadas, heridas. Dios quiere encontrar a todo tipo de oveja. Él dice en Ezequiel 34:16, Ezequiel 34:16 dice: yo buscaré la perdida, haré volver a enredir la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. A todas esas ovejas el Señor quiere traer de nuevo. Dios busca la perdida, la descarriada, la perniquebrada, la débil. ¿Qué tienen en común estas ovejas? Que el estado en que están se encuentran indefensas, asustadas, frustradas, enojadas, decepcionadas por nuestros pastores. Muchos se fueron de las iglesias por el maltrato de otros pastores. Ya están esparcidas, alejadas, fuera ya de los caminos del Señor. Pero Dios ha hecho una promesa, va a ir por esas ovejas. Así que si usted conoce a algunos hermanos que se fueron de la iglesia por el pastor, oremos por ellos, porque el buen pastor quiere ir por esas ovejas y a veces nos quiere usar a nosotros, ¿verdad? Aquí algo interesante, hermanos, en Ezequiel 34, 23 y 24.
Ahí está la promesa del buen pastor. Ahí está la promesa de que un día iba a venir un buen pastor que iba a dar la vida por sus ovejas. Ezequiel 34, 23 y 24 dice, Ezequiel 34, 23 y 24 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y luego dice quién va a ser: a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. 24 dice: yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. A ver, es decir, que esta promesa de buen pastor es que en estos momentos David iba a estar pastoreando a Israel. Según yo, ahí David ya estaba con el Señor. ¿De quién está hablando, hermanos? Es una promesa mesiánica. Es una promesa de que el Mesías iba a venir a pastorear a Israel. Un Mesías que iba a apacentar, que iba a cuidar, que iba a querer, iba a amar e iba a dar su vida por las ovejas. Está hablando de Jesús, hermanos. De Él. Jesús, cuando dijo yo soy el buen pastor, está declarando que todo lo que Dios habló en Ezequiel 34 recaía sobre Él. Él era el descendiente de David, que venía por las ovejas, por las perdidas, por aquellas que eran expulsadas por los fariseos, por los leprosos, ¿recuerdan? Expulsadas. ¿Qué hizo Jesús? Fue por ellos, y le empezaron a gritar: Jesús, ¿qué quieren que haga? Que nos limpie. Los limpió. A otro leproso que también era expulsado: Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y qué dijo el Señor? Quiero. Con una voz tierna y de amor, a verlo en soledad, triste. A veces la lepra espiritual, el pecado, mis hermanos, nos aleja de las demás personas. Pero ¿sabes qué? Jesús quiere sanarte. Jesús quiere limpiar tu corazón. El cuidado del buen pastor en acción, mis hermanos, lo podemos ver en el Salmo 23, de cómo David expresa todo el cuidado que tuvo Dios para con él. Nosotros entendemos que Jesús es Dios. Vamos a ver cómo es que Él nos apacenta, cómo que Él nos cuida. Salmo 23, del 1 al 6. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muchos comentaristas concuerdan que David escribió este salmo ya desde de una edad madura, porque expresa claramente el cuidado de Dios, la experiencia que él tuvo. David reconocía a Dios como su pastor. Además, reconocía que estando a su lado nada le iba a faltar. Y del original, nada me faltará, tiene la intención de que siempre tendrán lo necesario para vivir. ¿Y sabe qué? Jesús cumplía eso como buen pastor. Jesús alimentaba a sus ovejas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús cumplía eso. Si no, vayamos a ver Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. ¿Se dan cuenta? Jesús tiene el cuidado de nuestra alimentación, tanto espiritual, que al buscar primeramente el reino de Dios, ahí está el alimento espiritual. Y en las cosas añadidas, ahí está lo que necesitamos para comer. Jesús cuida de nosotros, mis hermanos. Así que
Si estamos batallando por el trabajo, si estamos batallando por nuestras necesidades, simplemente busquemos a Jesús. Él es nuestro pastor y Él es un pastor que es responsable y nos va a dar el alimento que necesitamos. El verso 2 dice de Salmo 23: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Delicados pastos me hará descansar. El tener un pasto suave para una oveja prácticamente expresa un bienestar, una tranquilidad, una paz. Ahora, ¿sabe usted? Las ovejas son muy temerosas, tanto que si el río trae corriente fuerte, aunque se estén muriendo de sed, no se meten a tomar agua. Mas sin embargo, las aguas de reposo, tranquilas, es ahí donde sí beben. Y Jesús quiere darte esa agua. Jesús quiere darte esa paz en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Te quiere dar descanso en verdes pastos. Tal vez ahorita estemos sufriendo por cosas, que hayamos perdido un hijo, que tengamos problemas con nuestros esposos, que alguien se haya ido de nuestras vidas. Algo en nuestra situación nos separó y nuestro corazón está turbado, estamos tristes. Jesús está interesado en que descanses en verdes pastos, en que encuentres la paz en Él y bebas de esa agua tranquila. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esos verdes pastos? Cuando buscamos la paz de Jesús. Juan 14:27 dice, Juan 14:27, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Escuchen: les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como el mundo, como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo, que si no sabes qué va a pasar en el futuro, no te preocupes, hermano. Jesús está contigo, da paz en tu corazón. El preocuparse, el no preocuparse y no tener miedo ante una situación difícil, apremiante, dolorosa, pues sí es algo que no es de este mundo, ¿verdad? Por consecuencia, la paz que han experimentado hermanos o hermanas que han perdido a un ser querido o que han sufrido terribles consecuencias, viene de Jesús. Yo he visto personas, hermanos, que se ha fallecido un familiar y los miras en paz, porque han ido a esos verdes pastos a descansar en oración. Así que el Señor quiere darnos descanso a nuestras almas, mis hermanos. El pastor también conforta y guía. Salmos 23:3 dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Confrontará mi alma. Esta palabra confortar del original tiene la idea de volver a su estado primario, de restablecerlo a su primera forma como estaba. Tiene la idea de restaurar. Así como cuando el carro se descompone y no prende, lo llevas con un mecánico y lo restauras. O cuando lo chocas, está todo hecho bola ahí, lo restauran, lo arreglan. Y así a veces estamos muchos, todos pateados, todos estresados, todos turbados, adoloridos. Pero cuando vamos a Jesús, Él conforta nuestra alma, Él nos restaura, nos arregla, nos devuelve el gozo del principio. A veces las heridas, la amargura del pecado nos hace pedazo a nuestros corazones, a nuestras almas. Pero luego viene Jesús, nos restaura. Él restaura el alma, Él renueva nuestras fuerzas. Él nos restaura el aliento y renueva nuestras vidas, hermanos. Así como viene a mi mente aquel endemoniado que estaba todo ahí, ¿verdad?, sometido por los demonios. Y que cuando llegó Jesús, le dio la paz, los demonios huyeron y le recobró la razón. Así es Jesús. Cuando vamos a Él y no sabemos qué hacer, restaura nuestra razón. Porque cuando estamos lejos de Jesús, muchas veces obramos de una manera muy rara, contrario a lo que es Dios. Tomamos decisiones malas que nos afectan a nosotros y a nuestras familias. Pero cuando vamos a Jesús, nos hace restaurar nuestra mente, nos la renueva, nos la conforta. Y es conforme a su voluntad, es decir, obramos conforme a la voluntad y la palabra de Dios. También dice que el buen pastor guía por sendas de justicia a sus ovejas.
¿Sí sabe usted que una oveja no puede estar sin un guía? Si de repente escucha un estruendo, un alboroto, la oveja sale corriendo por instinto y se pierde. Se va lejos de enredir. Y sabe, así somos nosotros a veces. Nos asustamos por algo y nos vamos. En la mañana compartía sobre cómo Israel se quejaba que cuando los había rescatado Dios de Egipto, los iba a sacar por el mar, y que miraban a Faraón que venía con toda la gente. Ellos sintieron temor, sintieron miedo, ya no sabían qué hacer. ¿Y sabe qué hicieron? Se quejaron delante de Dios. Se quejaron y empezaron a gritar: mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto que venir y nos maten acá. Así somos a veces nosotros, hermanos. El miedo nos hace razonar mal, nos hace obrar locamente. El temor, actuamos por instinto, solo porque nos hace falta conocer poquito más a Dios. Yo sé que muchos han pasado situaciones lamentables, muy difíciles en estos días, pero Dios está con nosotros, quiere restaurar nuestra alma, quiere guiarnos, porque no sabemos qué hacer en estos momentos. Él quiere guiarte, Él quiere amarte, quiere apapacharte, quiere darte descanso y paz en tu vida. Jesús es nuestra guía, hermanos, nuestro guía. Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué mejor confianza de nuestro buen pastor, hermanos. Nada nos va a arrebatar de su mano, ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni ninguna situación que estemos viviendo. Él siempre nos va a tener en sus manos. También dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él va a estar con nosotros. Tu vara y tu callado infundirán aliento. ¿Cuántos han estado en peligro de muerte? Yo me acuerdo una vez, estuve hasta internado por un asunto del corazón, ahí andaba. ¿Y sabe qué? Yo nunca sentí que Dios me abandonara. Al contrario, lo sentí más cerca del Señor. Jesús siempre va a estar con nosotros, no importa que muramos nosotros, estemos en peligro o que alguien haya muerto. Siempre va a estar con nosotros el Señor, nunca nos va a abandonar. Pues nuestro pastor Jesús usa estos dos instrumentos en nuestra vida para darnos aliento. ¿Sabe qué es? La vara y el callado. Dar aliento. Mira, la palabra aliento del original también se traduce como aliviar, como aplacar, como arrepentimiento, pero también como misericordia. Que cuando nosotros nos descarriamos, ¿qué hace un pastor en lo natural con la varita? Véngase, véngase. Así es Dios con nosotros. Nos disciplina, hermanos. Porque muchos pensamos, venimos a Dios y que no vamos a sufrir y que Dios no nos va pues a meter en cintura. Pues somos sus hijos, y la palabra de Dios dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina, al que ama lo disciplina. Así es el Señor. Mas sin embargo, la intención del Señor a disciplinarnos es aliviarnos, es que nos arrepintamos, y lo hace en un acto de misericordia. Así que cuando llegue la disciplina de Dios a nuestras vidas, hermanos, hay que arrepentirnos. No hay que ser rebelde, no hay que ser más largo la disciplina del Señor. Salmo 23, 5 y 6 dice, Salmo 23, 5 y 6, ya vamos a estar terminando, hermanos. Dice: aderezas mesas delante de mí
en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estos dos versos son promesas de bienestar para nuestras vidas y también para nuestras vidas futuras. Cuando Jesús venga por nosotros, hermanos, estaremos seguros. Así que Jesús es nuestro buen pastor y su vida da por nosotros. Hasta esos momentos, hablando en el Salmo 23 y en Juan 10 de los pastores, Jesús estaba refiriéndose a Israel, pero en Juan 10:16 ya menciona a otros. Juan 10:16 dice el Señor: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Somos nosotros, hermanos, somos las ovejas del Señor. Nos está esperando. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero Jesús, hermanos, es el pastor que nos encuentra siempre cuando estamos perdidos. Jesús, hermanos, es el pastor que nos sana cuando estamos enfermos. Jesús, hermanos, es el pastor que nos da paz cuando tenemos una necesidad y un problema. Jesús quiere que vayamos a Él. Él es nuestro pastor, pero quiere que estemos con Él. Conclusión, hermanos. La verdadera función del buen pastor. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el contexto miramos un enemigo de la patria de Israel, a Zaqueo, ¿verdad? Un publicano, recaudador de impuestos. Él era considerado como un traidor y por ello había sido excluido de las iglesias, de las sinagogas. No podían estar con sacerdotes, no podían estar entre los israelitas, eran considerados peores que perros. No los querían ni en sus familias por ser traidores, por ser ladrones. Pero hubo un varón llamado Zaqueo que tenía la necesidad de conocer a Jesús. Era una ovejita errante, alguien que necesitaba el cuidado del pastor. Él, excluido, se subió a un árbol. Dice la palabra de Dios que es chaparrito, pero él, como publicano, no se podía estar entre la multitud de Israel. Seguramente sabrá Dios qué podría pasar. Se sube al árbol, él mismo excluyéndose del buen pastor, de Jesús. Sabía que no era merecedor y ya no era del rebaño de Dios. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando el buen pastor lo miró, le dijo: ¡Hey, Zaqueo, baja! Sabía su nombre. Hermano, yo no sé dónde estés ahorita tú aparte. Yo no sé cuál sea tu aflicción. Yo no sé cuál sea tu problema. Pero Jesús te dice: baja, ven. Me es necesario que yo pose en tu casa. Me es necesario estar contigo, dice el Señor. Ese buen pastor. Él vino a buscarte y a salvarte. Si te sientes perdido, Él viene por ti. Él sabe tu nombre, conoce tu problema, conoce tu situación y quiere sanarte. Así que, hermanos, vayamos a los pies de nuestro buen pastor. Voy a pedir que se pongan de pie, y a mis hermanos de la alabanza si pueden pasar, y vamos a hacer una oración. Si tú tienes la necesidad de ir a orar por un hermano o una hermana, puedes hacerlo con completa libertad. Vamos a orar y a pedirle al Señor ayuda para seguir adelante. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra. Aquí estamos, Señor. Muchos venimos como ovejas, Padre, adoloridas en el corazón, con heridas en el alma, Señor. Que no encontramos la paz por diversas situaciones que estamos pasando, Señor. Estamos asustados, temerosos, Señor. Nos sentimos sin guía, sin saber qué hacer, qué será mañana, Señor, qué voy a comer, qué voy a hacer. Estoy solo, Señor, estoy sola. Pero hoy nos has hablado, Señor.
y nos has dicho que tú eres nuestro pastor, Señor. Yo oro por mis hermanos que puedan entender esta palabra, Señor, que la puedan atesorar en sus corazones, y en los momentos de que la soledad llegue a sus vidas, la desesperación, el desánimo, la depresión, Señor, seas tú, Señor, confortando sus almas como el buen pastor que tú eres, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Decimos amén.